Ante la renovación del Poder Judicial, las organizaciones El Poder del Consumidor, Salud Justa MX y Acción Ecológica llamaron a las y los nuevos ministros de la Suprema Corte a frenar los intentos de cooptación de grandes corporaciones como las refresqueras y tabacaleras, que se han caracterizado por promover recursos legales para frenar leyes que protegen la salud y el medio ambiente. Les damos más detalles en este Con Todo. Bueno, ante esta renovación del Poder Judicial es importante recordar que grandes corporaciones como refresqueras y tabacaleras han promovido en México recursos legales para frenar leyes como el etiquetado frontal de advertencia de alimentos, que vemos con los sellos, con los octágonos que alertan si hay exceso de sodio, exceso de azúcar, y también se han movilizado para oponerse a regulaciones en contra del tabaco. Por ello, organizaciones sociales están pidiendo a las y los nuevos ministros que juzguen para proteger los derechos de la población y no los intereses económicos, empresariales y políticos. Hay que entender primero qué es el conflicto de interés. Claudia Moreno, oficial de incidencia en Salud Justa MX, explicó en entrevista que esto se entiende cuando los tomadores de decisiones, en este caso particular las y los juzgadores, tienen algún vínculo personal o económico con la industria o la persona que está promoviendo un recurso legal. Por eso el llamado desde las organizaciones es que los conflictos de intereses no afecten sus resoluciones y así se priorice la protección de los derechos de la población. Y hablar de todo esto pues es relevante ahora que esperamos cambios en la Suprema Corte con la elección de nuevas ministras y ministros. Javier Zúñiga, abogado en El Poder del Consumidor, recordó que ya hay antecedentes en la Suprema Corte donde ministros han favorecido con sus resoluciones a empresas de productos ultraprocesados. Es decir, además del cabildeo que realizan estas empresas con legisladores y con el Poder Ejecutivo, también las corporaciones tienen la estrategia de solicitar distintos amparos, primero entre juzgados de distrito, y pues avanzan hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el objetivo pues ha sido que no se apliquen normas federales, como les decíamos, esta reforma para que simplemente el nuevo etiquetado frontal, que ya tiene aquí en México 5 años desde que se aprobó. Entonces, bueno, es parte de lo que... Poquito antes de la pandemia, ¿verdad? Empezaron a circular. Durante la pandemia ya empezó... Muy ad hoc. Ya se empezó a aplicar. Uh-huh. Bueno, hay un antecedente claro de cómo el conflicto de interés de los ministros ha puesto en riesgo la salud de todos los mexicanos. El abogado Javier Zúñiga recordó el caso del entonces ministro Eduardo Medina Mora, quien fue postulado para el cargo por el expresidente Peña Nieto y, ustedes recordarán, dejó su puesto como ministro de manera anticipada en 2019. Pero lo que señalan las organizaciones es que este exministro Eduardo Medina Mora en ninguna ocasión se excusó de votar en proyectos que cuestionaban qué tan eficaz era el etiquetado anterior que teníamos, aun cuando sí tenía conflictos de interés, porque su hermano José Medina Mora era vicepresidente de la Coparmex, que se había opuesto abiertamente al etiquetado. Se había opuesto a que este etiquetado fuera sustituido por el que tenemos actualmente de estos sellos. Además, de 1996 al año 2000, Medina Mora trabajó como consejero nacional en el Consejo Coordinador Empresarial. Y aquí también les hemos informado que dentro de este Consejo Coordinador Empresarial, pues hay grandes empresas refresqueras de ultraprocesados que pues siempre se han caracterizado por oponerse a estas normas que buscan priorizar la salud de los mexicanos. Escuchamos cómo lo planteó el abogado Javier Zúñiga del Poder del Consumidor. Bueno, lo que hemos visto es que en general las industrias, las corporaciones siempre buscan mediante el cabildeo u otros mecanismos influir en las decisiones de estos tomadores, como mencionaba Claudia.
Esto es lo fundamental y es justo por lo que se llama no conflicto de interés. En el caso de la Suprema Corte, lo que vemos es que cuando se crean políticas de salud pública que benefician a los consumidores, a las consumidoras, las industrias siempre generan una fuerte oposición. Desde antes de su creación, por ejemplo, si es en el legislativo o en el ejecutivo, y posterior a su creación, siempre presentan amparos. Lo que hemos visto en los casos, por ejemplo, de alimentación, de tabaco, de regulación de plásticos, es que una vez que se tiene una buena ley o una buena política pública, las empresas acuden al Poder Judicial con la finalidad de o eliminar la política pública o suspenderla para ganar más tiempo, mediante los mecanismos, por ejemplo, del amparo. Entonces, lo que vemos es que mediante sus redes y conectes, los abogados, las abogadas, primero tratan de influir en los ministros y ministras de la Suprema Corte. También, a veces, se encuentra que en los equipos de los ministros o las ministras hay vínculos entre despachos de abogados, personas que se conocen, o en los casos más extremos, como uno que tuvimos nosotros del Poder Consumidor, ministros y ministras que directamente están relacionadas con estas empresas o con estos sectores empresariales y obviamente sus decisiones están viciadas. ¿Nos puedes hablar más de este caso en particular para ejemplificarlo? Claro, por ejemplo, nosotros en 2014-2015 presentamos un amparo en contra del viejo etiquetado frontal. Antes de este etiquetado frontal advertencia, teníamos el etiquetado conocido como GDA, que eran estos globitos con porcentajes que, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, solo el 2% de una muestra de alumnos y alumnas pudo entender, de alumnos y alumnas de nutrición, pudo entender el significado y componentes de este etiquetado. Entonces, a partir de eso, nosotros nos dimos cuenta que era un etiquetado que violentaba derechos humanos. No informaba a los consumidores, desinformaba sobre la salud y la alimentación y las decisiones que podíamos tomar. Presentamos un amparo, llega hasta la Suprema Corte y uno de los ministros, Eduardo Medina Mora, resuelve en contra del amparo. Años después, 1 o 2 años después de hacer una investigación, nos dimos cuenta que Eduardo Medina Mora tenía a su hermano en la Coparmex, que era director de la Coparmex, que era uno de los principales grupos que se oponía a esta regulación. Y por su parte, Claudia Romero, oficial de Incidencia en Salud Justa MX, recordó que en los últimos años el Poder Judicial de la Federación sí ha resuelto a favor de empresas como las tiendas de conveniencia como el Oxxo, cuando se aprobó un nuevo reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco y esas empresas se ampararon para seguir exhibiendo sus cajetillas de cigarro, aún en contra de este nuevo reglamento. Es decir, por un lado están las empresas de ultraprocesados, las refresqueras, buscando frenar estas leyes a favor de la salud de las y los mexicanos, pero también están las tabacaleras. Vamos a escuchar qué es lo que planteó Claudia Moreno de Salud Justa MX. Específicamente desde Salud Justa, igual tenemos una experiencia, como pasó con el tema de etiquetado. En el 2023 entró en vigor el reglamento de la Ley General para el Control de Tabaco, que específicamente pues tiene 2 vertientes importantes, ¿no? La prohibición de publicidad, promoción y patrocinio en puntos de venta, es decir, que no se pueden exhibir las cajetillas de cigarros. Habrá una lista en los establecimientos para su venta. Y la prohibición de espacios 100% de humo de tabaco, esto la parte más importante que afectó o que afecta a los restauranteros es que en un restaurante donde es el área para fumar, está bien, podrás fumar, pero no te van a poder ofertar el servicio de alimentos, ¿no? Para salvaguardar la salud de todos los trabajadores restauranteros, que en su mayoría pues, no son fumadores, pero pues que están expuestos a ese humo de tabaco y que no perciben en realidad un sueldo que justifique, ¿no?, esa exposición a humo. Entonces, bueno, en contra de estas medidas, la industria tabacalera, y lo advirtió en una entrevista, la industria dijo que iban a promover amparos en contra de esas reformas, que por cierto que son reformas que en México no había habido en más de 13 años. La interferencia de la industria había estado en el Congreso durante esos 13 años, obstruyendo el avance de estas políticas públicas que buscan salvaguardar la salud. Y sí, efectivamente, hay un registro de 2.500 amparos promovidos por la industria tabacalera. Es un número sin precedente. Ningún país en la región ha tenido esa oposición a estas políticas que lo que buscan, repito, es salvaguardar la salud. Y bueno, pues de ahí hemos dado seguimiento. Salud Justa ha dado seguimiento como sociedad civil, ¿no? Desde afuera, pero ha dado seguimiento a estos amparos.
y pues vemos que efectivamente la interferencia de la industria y el conflicto de interés sigue ahí, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, de Walmart, que su asunto lo resolvió un juzgado de distrito aquí en la Ciudad de México y que determinó que pues efectivamente no podía exhibir las cajetillas en sus tiendas, ¿no? Fue una buena resolución, creemos que fue una buena sentencia que salvaguarda el derecho a la salud. Pero por otro lado tenemos juzgado, específicamente el segundo juzgado de distrito en materia administrativa de Nuevo León, que resolvió que Oxxo y 7-Eleven podían exhibir las cajetillas, ¿no? O sea, les otorgó una suspensión desde el 2023, cuando uno de los principios para otorgar la suspensión es que no afecte el interés público. Pues aquí claramente afecta el interés porque las cajetillas están colocadas a la altura de donde lo pueden ver los niños, donde están los dulces, y pues que relacionan dulces con tabaco, pues como que no hace daño, ¿no? O es algo que puedo consumir. Han pasado casi 2 años y solo Oxxo ha tenido una sentencia que se dictó hace unos meses en la que otorgan el amparo, ¿no? Ahorita está haciendo, en una segunda instancia se está resolviendo, pero es ahí donde claramente se puede deducir que hay una interferencia por parte de la industria, cuando ya la mayoría de los asuntos están concluidos, cuando ya hay asuntos resolviéndose en la Suprema Corte, y específicamente estos 2 asuntos pues siguen pendientes, ¿no? Entonces creo que ahí es un claro ejemplo de cómo puede afectar, y que tenemos confianza en que la llegada de los nuevos ministros y ministras y bueno, toda la composición del Poder Judicial pueda pues digamos eliminar un poco todo esto que tenemos ahora, ¿no? Es por eso este llamado a que lleguen libres de conflicto de interés y sin vínculos con las industrias. También hay que destacar que los casos que analiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación son importantes porque sientan precedentes no nada más en México, también en países como en Colombia, Argentina y Brasil, que están debatiendo casos como el control del tabaco y este derecho a la alimentación. Eso es lo que han planteado las organizaciones que están haciendo este llamado a la nueva Suprema Corte para pues juzgar libre de conflicto de interés. Y también lo que es cierto es que en los últimos años la Suprema Corte ha analizado casos que también sientan precedentes positivos. Por ejemplo, en abril del 2024 la Corte le negó amparos a empresas como Santa Clara, que es subsidiaria de Coca-Cola, al reconocer que el etiquetado frontal de advertencia sí es constitucional y es una medida que protege tanto la salud de nosotros como adultos, pero también la salud de la infancia. Y con ese contexto, con los casos que sí ha impulsado la Suprema Corte, no nada más en materia de productos ultraprocesados. Por ejemplo, Claudia Moreno recordaba que saben de otro proyecto que no ha avanzado, que es justamente de la ministra Lenia Batres, que estaba planteando la cuestión de garantizar espacios libres de humo, porque con eso también se protegería el derecho de las niñas y los niños a estar en ambientes libres de humo, pero también proteger a sectores como los trabajadores de restaurantes que tienen que pues trabajar ahí con estas terrazas donde todavía se puede fumar, donde la gente puede fumar antes de este nuevo reglamento que se aprobó. Entonces son casos que sí se han visto en la Corte que pueden favorecernos a nosotros como ciudadanos. Y con este contexto es que las organizaciones hablan de los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana que tendrían que establecerse todavía falta por establecerse para garantizar que la Suprema Corte imparta justicia libre de conflictos de interés. Vamos a escuchar qué es lo que dicen tanto Claudia Moreno como Javier Zúñiga. Desde Salud Justa y propondríamos como el registro de conflicto de interés, porque si bien todos los funcionarios públicos tienen esta obligación de hacer su declaración patrimonial, esta 3 de 3, pero lo cierto es que no hay un registro tal cual sobre conflicto de interés. Entonces creemos que debe existir, se debe afinar, ¿no? Se debe establecer pues especificidades estrictas para este registro, y también hacer uso de las audiencias públicas, que si bien es algo que está ya considerado en la Corte,
Lo cierto es que yo particularmente nunca he sabido ni he participado en una audiencia pública sobre un caso relevante, ¿no? Entonces creo que esto también es importante, ejercer esa facultad que sí tiene la Suprema Corte, presionar para que se den estas audiencias públicas y de alguna manera como un observatorio ciudadano que nos permitiera conocer y evaluar esas sentencias que se emiten, sobre todo para tendientes a sostener la legalidad o no de alguna política pública cuya finalidad sea la protección de la salud. Eso básicamente. Claro, yo complementaría también un poco lo que mencionaba al principio sobre los equipos de trabajo. Es importante que las personas sepamos a detalle el currículum en CV de las personas que trabajan con los ministros y ministras de la Suprema Corte, el currículum a detalle de los ministros y ministras de la Suprema Corte, ¿no? Los vínculos que han tenido, los colegios de abogados a los que pertenecen, todo ese tipo de panorama de alguna manera permea sobre las decisiones de los jueces, juezas, ministros, ministras. Por otra parte, también creo que las decisiones de los ministros, de las ministras, pero en general del Poder Judicial, se ven o se permean de imparcialidad cuando suceden dos situaciones. Primero, utilizan evidencia científica, porque muchas veces vemos resoluciones que van en contra de la propia ciencia. El caso que hablaba Claudia sobre publicidad creo que es emblemático, porque desde la salud pública, desde hace muchísimos años, se ha garantizado, se ha afirmado como la simple exposición de las cajetillas genera un efecto similar al de la publicidad, al del hombre Malboro, a todas estas cosas que se vieron. Y cuando un tribunal decide que eso no, de alguna manera, no forma parte de la salud pública, del derecho a la salud, no solo está yendo en contra de un criterio de derechos humanos, sino también de lo que dice la propia evidencia científica. Es tener una sentencia que contradice a la ciencia. Entonces creo que ese es un primer criterio que se debe considerar. Y el segundo es justamente la parte de las audiencias y el acceso a la sociedad civil. Muchas veces, en estos casos, las organizaciones de la sociedad civil, los académicos, las académicas, no son parte de los juicios. Entonces es importante que se nos permita a nosotros como terceros, como personas externas, no solo presentar documentos como los amicus curiae, que está a discrecionalidad de un juez si te lo acepta o no te lo acepta, sino también garantizarnos audiencias, garantizar audiencias a los expertos, a las expertas, a recibir evidencia científica que no se encuentra en un expediente, pero que es evidencia que permea nuestro mundo, porque a veces pareciera que estas decisiones del derecho se toman a lo aparte o en lo ajeno de lo que está sucediendo en el mundo fáctico, y no es así. Sus resoluciones van a impactar en la vida de las personas y eso lo...